Muy bien, 7:15 en la mañana. Escuchamos a Fabricio Villamar hace minutos. Aunque haya gente que no lo termine de entender, este es un espacio plural. Plural. Entiendan. Nosotros, desde nuestra libertad de expresión, tenemos una opinión. La opinión tiene un sesgo. La opinión no es imparcial, la opinión no es objetiva. La opinión es subjetiva. Y nosotros en este espacio, a lo largo de casi 9 años, que cumpliremos Dios mediante el próximo 30 de agosto, y gracias a la gentileza de los propietarios de este medio, nos hemos manejado a lo largo de todo este tiempo con pluralidad. Y como escuchamos hace minutos a Fabricio Villamar, que a alguna gente no le gustó, hoy vamos a escuchar a Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Edwin Jarrín fue parte del Consejo que a su vez fue cesado tras la consulta popular del 4 de febrero del 2018, fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, liderado en su momento por el fallecido doctor Julio César Trujillo, para tener una visión distinta. Y al final del día usted, amigo oyente, podrá valorar evidentemente las opiniones de nuestros sacar sus propias conclusiones. Eso es, así funciona. Así debe funcionar en el desarrollo de los medios. Buenos días, Edwin Jarrín. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Siempre será interesante poder compartir, debatir y conversar con ustedes y la ciudadanía. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la reflexión que hace hasta ahora Edwin Jarrín, quien fuera vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, que es, digamos, este organismo que está en el centro de la polémica, que se cuestiona tanto sobre sus competencias y sobre el cual el día de hoy y sobre 4 de sus consejeros actuales elegidos en las elecciones del 24 de marzo pasado van a estar sujetos a un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional? ¿Por qué les llevan a Tuárez, a Gómez, a De Sintonio y a Chalá hoy al banquillo de los acusados en la Asamblea? Mira, yo creo que a pesar de que a veces a ratos pueda parecer terco, yo creo que debemos ir a la génesis de esta. No, y a la génesis que de este desastre de institucionalidad, de esta caricatura de democracia que estamos viviendo ahora. Y la génesis es la consulta de febrero del 2018. Esas son las consecuencias de que no haya existido un análisis de constitucionalidad, de que no exista una sentencia de constitucionalidad de la pregunta relacionado a la reforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué voy a esta reflexión? O sea, hablaban ustedes hace un momento y se hablaba de que del tema, por ejemplo, de poder reclamar en cortes internacionales. Existen antecedentes en el tiempo muy cercanos y uno de esos antecedentes es el de Gustavo Petro. Recordémonos que la Procuraduría de Colombia lo destituyó, claro, sí, por incumplimiento de la Constitución y por incumplimiento de la ley, ¿no? ¿Y qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dijo, no, ustedes no pueden. ¿Y en qué se basa esa sentencia? ¿Cuál es el elemento fundamental de esa sentencia? Decirle, oigan, ustedes, al ser la votación popular, al ser elegido por votación popular, ustedes no pueden destituirle porque le están quitando los derechos políticos a él y los derechos políticos a todos los que lo eligieron a él. Sí, que es mucho más complejo y mucho más grave. Entonces, cuando haces una consulta sin análisis de constitucionalidad, tienes estas consecuencias que estás teniendo ahora. Luego de eso, escuchaba con atención lo que decía el asambleísta Villamar, y creo que la causal fundamental es el incumplimiento de funciones. Esa es la única causal que el artículo 131 de la Constitución les determina a la Asamblea poder hacer un juicio político, ¿no? Y en el incumplimiento de funciones está que se ha hecho una denuncia. Tomemos en cuenta que, si no me equivoco, a mediados de junio fue elegido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? Pero está que se hizo una denuncia contra Tuárez mismo en el Consejo y que no se dio trámite a la denuncia. A eso sería de revisarlo y de que sería muy interesante que los asambleístas, ahora que van a juzgar, lean pues el reglamento de investigación y denuncias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Existe un procedimiento, existe un proceso para eso, existe una área de admisión. El área de admisión hace un análisis, esa área de admisión que realiza el análisis, el momento que lo admite, envía a una área de investigación. Todo eso tiene tiempos, es decir, existe una normativa y una reglamentación para el tratamiento de cada una de las denuncias que se ingresan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sería bueno que los asambleístas los lean, les invito a que vayan y lo lean, y más aún,
cuando el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el que nombra al secretario técnico de Transparencia, y el secretario técnico de Transparencia creo que no ha sido nombrado y hasta el día de hoy no tienen secretario técnico de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Han pasado más ocupados planificando y definiendo su estrategia de defensa que exactamente encargándose de los temas administrativos de la institución, que además no creo que cuenta ni con presupuesto a esta hora, ¿no? Les retiraron el presupuesto, tuvieron que terminar los contratos de todo el personal de libre nombramiento y remoción, o sea, es decir, se quedaron sin directores, sin secretarios técnicos, sin nadie, sino solamente el equipo técnico operativo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la pregunta que yo le planteaba con Tertulio y amigos, dice vamos al origen del problema, y el origen del problema para Edwin Jarrín es la consulta del 4 de febrero. Del 2018. Yo le quiero proponer irnos más atrás, irnos a la Constitución de Montecristi. Quizás el problema fue haber dado origen y nacimiento a esta institución, brindándole y dándole las atribuciones que tenía antes la Asamblea Nacional, que hoy, digamos, esta Asamblea lo que está enfocada es en generar una reforma o enmienda constitucional para recuperar esas atribuciones que son la de designar a las autoridades de control. Mira, yo creo que esas atribuciones deben ser del pueblo, deben ser de la ciudadanía. Y uno de los principios fundamentales de esa Constitución, que dices, vamos más atrás, vamos a la Constitución de Montecristi, vamos a la Constitución del 2008. La Constitución del 2008 lo que busca, y con claridad lo define, algo que muy pocos lo discuten y lo debaten, dice, bueno, primero, el Estado ya no está organizado en poderes. No, ya no es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. No. El Estado no está organizado en poderes, el Estado está organizado en funciones. ¿Por qué? Porque el poder radica en el pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo. Entonces, en esa mecánica, en construir una transición entre una democracia representativa a una democracia participativa, es el fondo y lo que busca la Constitución de Montecristi justamente. Y creo que sobre eso nadie está debatiendo. Entonces lo que deberíamos profundizar, hubieron errores, todo lo realizado en la designación de autoridades estuvo mal, pero ¿por qué no debatimos cómo le damos más poder al pueblo, más poder a la ciudadanía para que la ciudadanía sea la que designe? Yo en varias ocasiones, votación popular. Se me permite interrumpirle, en varias ocasiones, en lo personal, yo he expresado en estos micrófonos que fui testigo en gran parte del proceso de construcción de la Constitución de Montecristi. Y justamente se hablaba de lo que usted está señalando. Incluso por eso le quitaron el carácter de Suprema a la Corte de Justicia y le pusieron Corte Nacional de Justicia. Por esa misma concepción. Porque la soberanía radica en el pueblo, que el Supremo es el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y como idea, era maravilloso hablar de un organismo ciudadano que ciudadanice la designación de autoridades de control. ¿Están conscientes, Edwin Jarrín, que ese proceso no se logró cumplir? ¿No se logró ciudadanizar la elección de autoridades de control? ¿Están conscientes de eso? ¿Hay un ejercicio de autocrítica de eso? A ver, más allá de la autocrítica, Fabricio, que pudieron haber existido errores, pero siempre será mejor un mal concurso que una designación a dedo. Y creo que uno de los errores fundamentales que se cometieron es que no se generó la apropiación total de la ciudadanía de ese espacio para designar autoridades. Eso creo que es la limitante y la debilidad más grande, porque si la ciudadanía se empoderaba de eso, la ciudadanía estaría peleando y estaría diciendo, a mí no me vas a quitar el derecho de designar autoridades y regresárselo a la Asamblea Nacional para los pactos de gobernabilidad. ¿Y esa responsabilidad de quién es? Porque digo, la ciudadanía... De todos los que fuimos consejeros. La ciudadanía no le podía decir a Correa, que era un tipo también bastante autoritario, oye, me voy a atribuir esa competencia. Mira, las responsabilidades de todos los que fuimos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, sí, el no haber profundizado el hecho de que la ciudadanía se empodere de los procesos de designación de autoridades. Ya, porque el proceso de designación de autoridades es complejo, es un proceso complicado que te marca muchas etapas y muchos procesos en donde no es el pleno del consejo el que designa autoridades, es la ciudadanía la que designa autoridades a través de una comisión ciudadana de selección que es paritaria entre el Estado y la ciudadanía. Pero así se designa. Pero ahí le voy a citar parte de lo que fue la entrevista de Villamar anterior a la suya, y también parte de discusiones interminables que hemos tenido con Edwin Jarrín aquí en este espacio de noticias, donde siempre ha estado invitado además.
Esas comisiones seleccionaron a Galo Chiriboga, que fue ministro de Correa, abogado de Correa, no sé si es tío de Correa, como tanto dicen. Esas comisiones seleccionaron a Polit, que es un delincuente. Esas comisiones ciudadanas seleccionaron a un montón más de funcionarios que ahora están perseguidos por la justicia. Mira, tú tienes dos formas de designar autoridades, ¿no? Una es a través de ternas que envía el Ejecutivo o que envían las diferentes instituciones públicas, como es en el caso de la Judicatura, y otra es a través de concursos públicos de oposición y méritos. De los que tú has nombrado, tanto fiscal como Contralor General del Estado, así como defensor del pueblo, defensor público, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, son a través de concursos de méritos y oposición. Entonces, si es que se debate y se profundiza y se dice, ok, ¿por qué ganó cualquiera de los personajes que has nombrado? Debatamos y mejoremos el proceso, mejoremos y fortalezcamos la participación ciudadana, cambiemos la forma de seleccionar autoridades, pero siempre fortaleciendo a la ciudadanía, fortaleciendo el poder ciudadano. No puede ser regresivo en derechos. No puedo decir, ok, esas comisiones ciudadanas seleccionaron personajes muy malos y nefastos, entonces les regreso para que el pacto de gobernabilidad sea el que designa autoridades. Pero en ese punto estamos hoy día, ¿no? El pacto de gobernabilidad ha llenado todas las autoridades y tenemos mediocridad en cada una de esas. Hay una declaración de Correa que siempre se la vamos a recordar. Cuando, refiriéndose a David Rosero y Andrea Rivera, él dijo, se nos infiltraron dos. Es decir, que esos dos que no comulgaban con las tesis del correísmo no tenían que haber entrado nunca a ser parte del Consejo. Entonces, ¿cómo ciudadanizamos ahí si no tenemos voces que discrepen con la nuestra, por un lado y por otro? A ustedes y a usted, doctor, Correa les amaba y le decía, tienen que designar a tal o cual, o el concurso debe ir en tal orientación. El último fiscal fue consejero presidencial, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Jamás yo recibí ni una llamada, ni un mensaje del presidente para decirme algo relacionado a ninguno de los concursos, ni a ninguno de los procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Verá que está de moda los chats, ¿no? En estos días. Está totalmente de moda todos los chats, los mails y todo, y te lo digo con convicción. No hay ningún chat, no hay ningún chat donde le digan, Edwin, tienes que nombrar a tal persona. Mira, yo salí en febrero del 2015 del Consejo de la Presidencia de la República siendo jefe de despacho del presidente. ¿Ya? Desde ahí no tuve, más allá de una invitación de su despacho, un día de mi cumpleaños del 2016, que me invitó a un cambio de guardia, que justamente coincidía ese lunes de cambio de guardia de mi cumpleaños, me invitó al cambio de guardia, saludamos, nos despedimos, y ya, y te estoy hablando, desde el último día que yo trabajé con él, hasta que finalmente se fue del Ecuador, nunca tuve ningún tipo de llamada, ni comunicación, ni relación con el presidente para que se pueda decir eso. Una de las principales cuestionamientos que a lo largo del tiempo, y digamos es el argumento para señalar que en esa década de Rafael Correa en el poder, se utilizó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como un apéndice de la función ejecutiva para nombrar autoridades de control, es que casi todos los consejeros en su momento tuvieron alguna relación con el gobierno del presidente Correa. Y con todo respeto cito su caso, usted fue ministro de Estado y usted fue secretario del presidente de la República en ese momento y terminó siendo vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo mismo podemos decir de los otros compañeros que usted tuvo en su consejo y en los consejos anteriores donde hubo gente muy cercana al presidente de la República. Allí creo yo, y me gustaría conocer su criterio, cuando hay sectores que cuestionan esto que se llamó la ciudadanización, y yo no digo que usted no sea ciudadano, ni que sus compañeros no hayan sido ciudadanos, el tema es que estuvieron o tenían una vinculación directa con el poder político de turno de ese momento. Mira, yo me iría a lo objetivo de las cosas, ¿ya? Y lo objetivo es lo tangible, lo que está en evidencia. Yo lo que me iría es a comparar, por ejemplo, el reglamento en el que del concurso de fiscal, donde Carlos Vaca gana el concurso, versus el reglamento en el que Diana Salazar gana el concurso de fiscal. Así de objetivo me iría a comparar un reglamento al otro reglamento y verificar cuál reglamento es más exigente que el otro.
Solamente esas dos cosas. Eso es, por ejemplo, una relación totalmente objetiva, nada de subjetividades. ¿Ya? A comparar los dos reglamentos y a revisar los dos expedientes. El expediente de Carlos Vaca es público, ¿ya? Y revisar el expediente de Diana Salazar. Solamente eso es pero objetivo. Carlos Vaca era el consejero del presidente, doctor. A ver, pero es que no le quita derechos que alguien haya cumplido una función pública en algún momento. Pero creo que en la de la misma manera hay que ser sino parecer, ¿o no? Ok, ese puede ser tu criterio y es tu opinión. Sí, es un criterio muy personal. Es tu criterio porque y es tu opinión. El mundo ideal no debería importar. Así como fue mi criterio, pero no estamos en un mundo ideal. así como fue mi criterio y fue mi opinión, que cuando a mi esposa le nombraron secretaria de Estado, yo renuncié de la Secretaría de Transparencia porque consideraba que no era ético ser el que controla la corrupción en el Ejecutivo y que mi esposa sea ministro de Estado. Sí, ese era mi criterio y es mi opinión. Entonces, de esta misma manera, esto es ahora tu criterio y tu opinión. Y de esa misma manera, 2 ministros de Estado de este gobierno, no es su criterio y no es su opinión y consideran que puede ser secretario anticorrupción y ministra del Interior, a la vez los prácticamente maridos. ¿No es cierto? Vacaciones. Ya, eso es otra cosa. Pero si vamos a eso, por eso es lo que te decía, comparemos objetivamente el reglamento con el cual yo concursé para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, versus el reglamento que emitieron para hacer la precalificación, ¿no? Porque hubo una precalificación para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, y de eso nos estamos olvidando todos, ¿no? Entonces ahora hablamos de que no hay la probidad, ahora hablamos de que es delegado, es representante de la iglesia, de un culto religioso, para destituir a Tuárez, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pero no nos damos cuenta que eso sería una causal de destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, pues. Entonces vuelvo a decirte, si vamos al objetivo, comparemos el reglamento en el cual yo concursé y gané ese concurso, versus el reglamento que llevó a los que ahora fueron candidatos al Consejo. Y ahí te vas a dar cuenta, en donde hay más exigencia, en donde hay más méritos, y se pueden revisar los expedientes de uno en uno, y se puede revisar los folios de cada uno de los doctor, nosotros le podemos asegurar, y a la audiencia le consta, sobre todo a los que nos siguen desde hace mucho tiempo, que así como en lo personal tenemos una postura respecto de lo que le acabo de plantear sobre el rol del Consejo anterior, nosotros hemos sido muy críticos y por eso hemos sido mal vistos incluso de las ejecutorias del Consejo Transitorio, porque nosotros creemos que las cosas que supuestamente cambiaron para mejorar, no cambiaron. Y hoy esa misma clase política que defiende la transición liderada por el doctor Trujillo y que defendió la consulta popular del 4 de febrero de 2018, ahora quiere desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, esas incoherencias que las señalamos antes, las seguimos señalando hoy. Por si acaso digo, para que no se piense que es solamente un cuestionamiento. Yo quisiera preguntarle, para que sume a esta reflexión que quiere hacer Edwin Jarrín, yo quisiera preguntarle también cuál es su análisis y su respuesta con respecto de el momento, porque no es solo el juicio político en contra de estos 4 consejeros, es, digamos, una agenda que hay detrás que es muchísimo más grande, que tampoco es solo la desaparición a través de una reforma constitucional de el organismo como tal. Hay un intento de bloquear políticamente a una corriente en este país. Así es. Mira, como primer análisis, yo lo que quisiera plantear y dejar en el tapete es que lo único que la clase política se está peleando es la designación de autoridades, y esa es una de las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana. Una de las cuantas. Una de las varias, ¿no? Eso es lo que se están peleando con uñas y dientes. Por eso se desgarran todos y se pelean entre todos. ¿Por qué? Porque es obvio que si tú tienes un superintendente de bancos que protege el derecho de los cuentaahorristas, es diferente a un superintendente de bancos que defiende la utilidad de los banqueros. Entonces, un superintendente de bancos que defiende a los cuentaahorristas debería emitir una resolución en la que diga, oiga, toda la plata que cobró el seguro de GEA, devuélvales porque usted les cobró sin autorización. Pero un superintendente que defiende a los banqueros emite una resolución de la Junta Bancaria en donde dice, súbase los intereses de las tarjetas de crédito. Entonces, hay diferencia entre lo uno y lo otro. Creo que
Por eso es que todos se desgarran todas las vestiduras buscando cómo designar y tener control sobre todas las autoridades, y no se diga la justicia, ¿no? Eso como una primera reflexión. Como una segunda reflexión, efectivamente vienen ya no solo 2 años, desde mucho antes, conceptualizando y definiendo al correísmo y al correísmo como lo peor que existe en este país. Entonces hay que terminar con el correísmo, y cualquier resquicio correísta hay que desaparecerlo, procesarlo, enjuiciarlo, meterlo a la cárcel, proscribirlo, y eso es lo que procuran hacer utilizando los instrumentos de persecución como son la justicia, como es la Contraloría. Por eso querían tomarse esas instancias para poder ejecutar su agenda, y esa agenda, bueno, a nivel regional se llama el lawfare, ¿no? Es lo que antes era, antes te mandaban una tanqueta, te metían en un estadio, te desaparecían, ¿sí? Ahora te mandan el aparato judicial, es la guerra judicial, es la guerra en donde no utilizas militares o policías para reprimir, sino que utilizas el aparato estatal, jurídico, administrativo, para perseguir y proscribir a las personas. Ahora, el tema es que esa persecución tiene su origen en gente que era sus coidearios, ¿no? Más allá de eso, independientemente de quiénes son los que instrumentan y realizan la persecución, creo que los intereses de fondo son los que están en debate, ¿no? Hace un rato hablaba y ponía un ejemplo en el tema de los banqueros. Entonces, hablamos de qué país queremos, un país donde la inequidad se vaya incrementando, la inequidad se vaya reduciendo, ¿no? A los que están en la parte de arriba quieren que se vaya aumentando la inequidad, ¿no? Porque ellos prefieren tener mayor capital. Entonces vemos ahora, por ejemplo, ayer y ahora en todos los noticieros, que los zapatos deportivos van a bajar de precio, felices porque van a bajar de precio, ¿no? Y nadie regresa a ver y dice, oye, ¿cuántos despedidos va a haber por eso? ¿No? ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo? Los despedidos, aunque le bajen el precio de los zapatos, no van a poder comprarlos porque no tienen trabajo. Exactamente. Entonces, pero la gran noticia es que van a bajar los precios de los zapatos deportivos. Oiga, doctor. Entonces, eso lo que nos va generando en este país es más inequidad, más injusticia social, va cerrando los espacios. Ayer escuchaba el debate legislativo sin estar de ningún lado de la posición, ¿no? Pero qué pobreza, me daba tristeza escuchar que en la interpelación, los interpelantes hablaban que ha reducido camas en el hospital de Portoviejo, que no hay presupuesto para las medicinas, que las ambulancias están dañadas. ¿Quiénes aprueban el presupuesto general del Estado? Los legisladores. ¿Ya? ¿Quiénes hablan de que hay que reducir el gasto público? La ejecución de los presupuestos son los legisladores. ¿Quién habla de que hay que reducir el gasto público? ¿Quién habla de que hay que despedir a los burócratas? Entonces, si despido 3,000 médicos, obvio que tengo que reducir camas, pues no voy a atender a los mismos médicos. En un minuto, por favor, se me terminó el tiempo, brevísimo, en un minuto. Lo dijimos en el comentario, no tenemos dudas de que hoy habrá los 70 votos mínimo para censurar y destituir al Consejo de Participación Ciudadana. Esto provocará una reconfiguración del Consejo, pero creo que finalmente será el primer paso para lo que creo yo de forma inminente va a ocurrir en los próximos meses, que será o la desaparición del Consejo o el restar la atribución nominadora al Consejo. En un minuto su reflexión sobre este panorama que le advierto. Yo le resumo en pocas palabras, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de que se vayan todos. Yo creo que estamos en el momento para llamar a una asamblea constituyente. Creo que estamos en ese punto actualmente, para evitar esto, ¿no? Creo que hoy día la Asamblea va a cometer otra ilegalidad de todas las que se han violentado en este proceso de juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y seguramente unifiquen todo y hagan una sola votación para destituir a 4 de una sola. Y que hay que preguntarse en lo que sucede atrás de eso, y quiénes son los que llegarían al Consejo. ¿Por qué hacen la maniobra entre Creo y el MPD al interior de la Asamblea hacen la maniobra? ¿Por qué creen que le meten a Rosa Chalá y arman todo el tongo relacionado a ellos y no solamente a Tuárez? ¿Por qué? Porque Rosa Chalá es, en caso de que se censure a Tuárez, porque ella tienen los asumiría la votos, presidencia. ella debería ser presidenta hasta que se termine los 2 primeros años. Entonces tiene que votarle a ella también para poder tener un nuevo presidente y vicepresidente en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿quiénes están subiendo a ocupar esos espacios? El alterno de Rosa Chalá,
que fue en el 2016 dirigente provincial de Pachacutic en Manabí. Eso se le pasó al CNE, por ejemplo, para inscribirle como candidato. Cuando decían que 5 años no pudo haber sido, él hasta el 2016, es decir, él inscribió las candidaturas en Manabí en el año 2017. Fue director provincial de Pachacutic en Manabí. ¿No? ¿Quién subiría? David Rosero, candidato de qué movimiento fue a la Asamblea Nacional. Las últimas elecciones, 2017. De la Unidad Popular. De la Unidad Popular, MPD. ¿No es cierto? Entonces esa es la mecánica en la que nos están llevando y lo que están queriendo construir ahora, ¿no? Correcto. Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana en Control Social en nuestros micrófonos. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias. Con una visión distinta, hemos tenido 2 visiones hoy distintas para que usted, amigo oyente, valore los comentarios de nuestros invitados a propósito de lo que va a pasar hoy en el análisis de la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 de la mañana, 40 minutos.